Escuchas Conversaciones sin Pauta. Diálogos urgentes sobre el país que tenemos y el que queremos tener. Un podcast de Pauta 100.5 con Claudia Álamo. Hablamos de la importancia de hablar, de conectarnos. Vivimos arriba de un tren de alta velocidad. Hay espacios en que el tiempo toma otro tiempo, el tiempo propio. Quizá uno de esos muchos momentos en que los seres humanos entramos en la órbita de nosotros mismos sea cuando nos cortamos el pelo, o nos teñimos, o nos lavamos el pelo, o nos peinan. No tiene ni un síntoma de frivolidad. Es el espacio más íntimo de un ser humano. Y en esos espacios íntimos actúa Francisco Llancaqueo. Peluquero, estilista, dicen otros, escritor, un hombre que ha hecho un camino espiritual también, algunos lo llaman un poco chamán, y en su peluquería, en su salón, es un espacio bien sagrado, que no tiene que ver solo con el pelo, sino con lo que se va tejiendo en el alma también. No quiero ser cursi en la presentación, pero creo que responde un poco a lo que haces, Francisco. Qué gusto tenerte aquí en Conversaciones sin Pauta. Claudia, querida, muchas gracias por tu invitación, y qué linda presentación has hecho. Es casi un poema la forma en que me presentaste. Es que sí, ¿no? Porque tú trabajas como en esos hilos. Cada pelo es una hebra en ese sentido. Tal cual, que va tejiendo tu vida de alguna manera. Yo siento que el pelo representa el estado en que tú estás, además. Entonces, esto ha sido para mí mucho más notorio después de la pandemia, además. ¿Sí? Siento que en la pandemia, yo creo sinceramente que ahora estamos viviendo la real pandemia. Ah, sí, Como resultado de lo vivido. Como un estado post-traumático. Tal cual. Es como que de una u otra manera quizás no fuimos conscientes de estos cambios cuando estábamos viviendo la pandemia, ¿no? Uh-huh. Pero yo creo que lo que vemos ahora, lo que yo estoy viendo ahora, hablo desde mi experiencia, lo que a mí me ha pasado con mi relación con mis pacientes, cómo les veo su conducta, cómo siento su energía, de alguna manera, ¿no? Y siento que en este momento de la historia estamos siendo testigos de profundos cambios en la humanidad, Claudia. Y desde esos profundos cambios es donde yo puedo agarrarme de alguna manera para poder reivindicarte en la grandeza que habita en cada uno de nosotros. Ahora, la pandemia, algo sucedió con la autoestima, siento yo. Vamos ahí, porque te voy a preguntar. Tú dices, estamos viendo esta etapa como postraumática de la pandemia. Uno ha visto que sobre ese tema hay estudios en educación, el rezago de los niños, jóvenes que se constituyen a sí mismos a través del otro y que no pudieron hacerlo. Pero en el caso de la peluquería, de ese momento tan íntimo, como decíamos, ¿en qué se nota? Tú dices la autoestima. ¿Qué quiere decir? ¿Que el encierro? El encierro obviamente hizo que sí o sí te fuera para adentro. O sea, yo creo que la pandemia... A ver, yo creo en la vida que las cosas suceden siempre por un motivo mucho más trascendental que lo liviano que se pueda percibir en el momento que lo estás viviendo. Y yo siento que en definitiva los cambios reales se notaron, porque tú en esta dejada de canas. Es como que la mujer aprovechó este encierro para dejar crecer su pelo y despreocuparse de alguna manera de pintarse el pelo cada 40 días, cada 30 días, que sí es una lata, siento yo, tener que hacerlo cada vez porque te vienen las canas, ¿no? Pero por un lado, como te digo, la gente aprovechó esa instancia de dejarse canas, pero independiente de eso, yo siento que hubo como un abandono estético en los seres humanos. ¿Sí? Como que el estar encerrado no tenías que validarte, salir a la calle, claro, que te vieran divina. Pasamos a la pantufla. Pasamos a la pantufla, el pantalón de pijama, digamos, y una disociación, porque como estaba el Zoom, hacia arriba vestidos como de trabajo, pero hacia abajo, en los pies, en el pantalón de pijama. Y eso que parece tan simple, ¿no? De alguna manera, es bastante profundo. Claro. Porque como te digo lo que tú acabas de decir, ya, tengo una reunión con una compañía importante, me he visto de arriba y se acabó, y abajo estoy con pijama, como dices tú, con pantufla. Terminó la pandemia. Sin embargo, siento que la gente continuó con esta estética... de pantufla. Esta estética básica. Sí. Tú, si miras en la calle,
Yo no veo gente producida como desde antes de la pandemia. Porque en definitiva, este encierro te obligó a irte para adentro, Claudia. O sea, esta cosa no fue que vino esta infección planetaria y todos tuvimos que encerrarnos. O sea, el encerrarnos significó enfrentarnos a nosotros mismos, Claudia. Enfrentarnos a nuestros matrimonios, que a lo mejor te estabas vendiendo el cuento que la cosa estaba funcionando, sin embargo, acá al estar 24 horas juntos, obvio que fue difícil para muchos. De hecho, no creo que haya sido solo en mi espacio de trabajo, pero la pandemia trajo el Festival de la Separación. O sea, es impresionante la cantidad de parejas que se disolvieron a raíz de la pandemia. Claro, sí. Porque no es fácil mantener una relación 24 horas sin respiro. No, para nadie. Para nadie. Ni con los hijos, ni con el perro. Con nadie. Absolutamente. ¿Para qué decir con la pareja que requiere un trabajo de intimidad y todo eso? Tal Pero quiero cual. volver un poco a un punto que me parece bien interesante y quizás es solo para las mujeres, pero los hombres también ha sido un tema. El dejarse cana, efectivamente, yo creo que tú tienes razón, yo estoy más grande también y voy viendo en mi generación muchas mujeres que van dejándose sus canas. Y yo siento que ahí hay un acto como de liberación también, del sentido de sacudirse, de querer mantener el pelo oscuro o sin canas porque eso es juventud. O sea, hoy día uno puede ser una mujer muy guapa con sus canas. Pero ¿cómo se ve eso desde un estilista? A ver. El tema, ¿tú lo ves como un acto de reivindicación, de libertad o un abandono? Es un acto de reivindicación, está claro. Ya. Yo soy pro cana, yo Ya. no tengo ningún problema Ya. que la mujer o el hombre que llegue a mi espacio de trabajo tenga cana, no, me da igual. Y lo que tú dices, liberador, obviamente que es liberador. Muy liberador. Pero, quieras o no quieras, esa dejada de cana te echa 10 años, Claudia. Y eso es una realidad, no es que lo diga yo. Sí. O sea, yo tengo cana, me pinto el pelo, me voy a sacar años, eso es obvio. Pero vuelvo a esta cosa más profunda. La pandemia nos obligó a irnos para adentro, ¿verdad? En esa obligación de tener que comulgar contigo, quieras o no quieras, empezaron a aparecer todos tus fantasmas, Claudia. Y no estamos preparados ni estamos educados para que esos fantasmas lleguen a ti y tú los recibas en buena onda, ¿verdad? Porque para nosotros es súper fácil como conectarnos con nuestra parte más luminosa, ¿verdad? Pero es jodido conectarnos con nuestra oscuridad, O sea, que todos tenemos además, ¿verdad? O sea, todos tenemos una parte, estamos viviendo polaridad, estamos viviendo la tercera dimensión, tiene que ver con la polaridad directamente. Entonces, yo siento que de alguna manera todos estos cambios que se produjeron, como te digo, al obligarse a estar en ella, se dio cuenta y dijo, ¿qué estoy haciendo con mi pelo? ¿Por qué tengo que pintarme cada 30 días para verme más joven? Porque si tú lo piensas, en un momento determinado se le dio una importancia tremenda a ser guapa y flaca. O sea, no se te ocurre ser rara ni gorda, porque no, ¿verdad? ¿Y tú dices que eso cambió? ¿Que esa exigencia ya no está Yo tan creo que presente? es cosa que tú veas en la calle, niñas, ponte tú con guatita, con rollos, y andan con unos top tapándose las pechugas, la guata al aire. La estética también cambió. La estética también cambió. También cambió. Yo siento que la mujer está mucho más atrevida en ese sentido ahora. Y lo que tú dices, claro, más libre, de alguna manera. Más parada en sí misma. Más parada en sí misma. Y menos preocupada de cómo te ve el otro. Más interesada en menos verte preocupada tú. de lo que te ve el otro, porque en este encierro te diste cuenta que en realidad no tiene ni un sentido el cubrir tus necesidades en relacionamiento. Ahora, yo tengo una duda, Francisco Yanquequeo. Cuéntame. Tengo una duda de si realmente la pandemia nos encerró. Nos encerró. Pero no quiere decir que nos haya llevado a todos a un viaje interior. Absolutamente. De hecho, en algún minuto en la Absolutamente. pandemia se decía que íbamos a salir convertidos en una mejor humanidad. Porque Siempre lo pensé, yo soy uno de los que lo y pensaba. la verdad es que si vemos lo que está pasando hoy día en el planeta, yo creo que salimos pero potenciados en una peor calidad, en una peor humanidad. O sea, La encíclica del Papa en ese sentido es clarísima. La humanidad está en juego. Entonces, no sé si la pandemia nos llevó a un mejor lugar de nosotros mismos. O sea, a ver, yo creo que estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo, de hecho, fui uno de los ingenuos que tenía la percepción de que este encierro obligatorio iba a producir un gran despertar de conciencia en la humanidad.
Siempre dije, una vez que esto termine, Este remesón el ser nos humano, mueve. obvio, el ser humano va a despertar. Y yo como siempre siento que las cosas tienen que ver con cosas más profundas, yo siempre dije, esta pandemia no llegó porque al chino se le escapó un bicho en una feria. No, eso no. Pero lo que sí siento ¿Sí? es que se me olvidó, Linda. Ah, se te olvidó. Ya. Bueno, parte de la pandemia, Francisco. Perdón, a eso voy. Es que también me ha pasado que me encuentro, y me pasa, el tema del olvido. Es como que hay una percepción, ya no nos cabe tanto en la cabeza. Pero ¿sabes por qué? ¿Sabes por No. qué es esa? Porque de una u otra manera, entre todo esto que estamos viviendo, entre todo este cambio total, porque sí estamos viviendo un cambio, queramos o no queramos, lo que tú dices, claro, el planeta al final despertó peor que antes, ¿verdad? Despertó como en la peor pesadilla. Digamos. Como la peor pesadilla. Mira todo lo que está pasando en el planeta, las guerras y todo lo que sucede, ¿verdad? Pero yo siento, en definitiva, que esos cambios, hay una cantidad importante de seres humanos que sí se produjo este despertar de conciencia. Sí se produjo ese despertar de conciencia. Pero, perdón, como está este despertar, está al otro lado, pues, Claudia. Está la polaridad, está la oscuridad que está haciendo su trabajo en este momento en el planeta entero y que lo estamos viendo en todos lados. Vamos. Entro a tu peluquería, que es un espacio, yo hace muchos años fui, ¿no? Pero me acuerdo que era todo blanco, era más como un espacio de reconexión. Es que eso es. Por eso trabajo solo con una persona, no hay más gente. Ya. Tú compras tu hora y estás tú sola, con Toño obviamente, Sí. y yo. Estamos los Gran dos Toño. y recibimos a la persona. Ya, y en ese momento tú me dices, ojo, lo que estoy viendo en este espacio, que también es muy íntimo y se abren conversaciones, son problemas de autoestima. Mucho. ¿Cómo problemas de autoestima? Mucho. Más que antes y que tienen que ver con autovaloración. Tiene que ver con algo que quizás es muy recurrente en nosotras las mujeres, que cuando estamos en crisis nos queremos hacer algo rápidamente en el pelo, cambiar afuera para cambiar adentro. Es que ese es el cuento, pues, Ya. o sea, claro, tú podés hacerte un nuevo look Ya. y aparece la Claudia divina. Pero si tú no estás en comunión con ese cambio estético, obviamente que se va a producir una disonancia. Entonces, por eso es tan importante cuando llega un paciente a mi pelo, tener una profunda conversación. ¿Qué hace? ¿Cómo es su vida normal? ¿Hace sociales, no hace sociales? ¿Se mueve? ¿En qué mundo se mueve? Para que desde ese espacio aparezca algo para la persona. Y ahí tú, Francisco, tú lo que haces es tratar de traducir ese estado interior porque a veces pasa también, o tú mismo confías en tu intuición y tú le haces el cambio que tú crees que necesitas. Lo que pasa es que yo estoy tocando el pelo, amiga. Ya. Y además ¿Qué es el pelo? El pelo son las antenas en tu cuerpo. Ya. El pelo es lo que más se carga en tu cuerpo. Por eso cuando tú no estás bien, estás en depresión, con problemas grandes, tu pelo no va a brillar, se va a poner opaco, no va a crecer. Porque el pelo es como el radar de tu experiencia humana, de alguna manera. Yo tú voy de repente, no sé, en la calle o en el metro, estoy no sé, en algún lugar, y es inevitable de repente ver Vas pelo. mirando el pelo. No estoy todo el día Ya. en eso, pero obviamente que sí, tengo otro ojo Te habla. en relación a lo que estoy viendo y me habla, tal cual. Y yo puedo ver, ponte tú, mucho, a través del pelo, mucha alma enferma, Oh. mucha alma carente. Porque, en definitiva, a nosotros se nos enseñó a buscar fuera de nosotros. A mí nunca me hablaron, no sé si a ti de niño, adolescente, que existía un mundo interior, que había un espacio en ti donde te podías reivindicar, donde había un espacio que te permitía conectarte con tu conciencia. Nadie me enseñó a eso. A mí nunca nadie me lo dijo, pero sentía que había el espacio para descubrirlo. Tal cual. No sé qué, no sé si tenía que ver con que había una vida en sociedad, las familias, las abuelas, las tías, se mezclaban más las generaciones. Se mezclaban las Y por generaciones lo que ahora tanto, no. Por eso. De y hecho, por lo tanto, estamos todos divididos entre los millennials y los... cada uno en su parcela. Cada ¿no? uno en su parcela. Y
Y claro, uno entendía que había un camino que tenía que ver, para algunos era la religión, pero había un espacio que se llamaba el camino interior, ¿no? O tu Tal propio cual, espacio, tu tal universo. cual. Hoy día tú dices que lo que estás viendo es que no. Estoy viendo la polaridad máxima. Gente que está de verdad comprometida con su desarrollo y gente que Desconectadísima. desconectada, pero desconectada total. O sea, hay gente que tú le hablas y la verdad que yo no sé en qué espacio estarán, pero sí puedo conectarme con ese estrés profundo que hay en estos seres humanos. Donde obviamente yo abro mi espacio para eso, para dejarte guapa, pero además de eso es ayudar a limpiar tu alma, Claudia. Porque yo siento que estamos enfermos espiritualmente. No estamos en un periodo sano, no estamos en un periodo luminoso. Yo no veo, ponte tú, en la calle a la gente feliz, al contrario, la veo bastante amargados, angustiados. Tienen muchas razones en este momento, está clarísimo. Pero como te digo, como mi mirada va generalmente hacia el pelo, yo puedo hacer una radiografía de ese ser humano sin siquiera conocerlo a través del pelo. Y como te digo, el pelo es la parte más vulnerable de tu cuerpo. Estás escuchando un podcast original de Radio Pauta, 100.5. ¿El pelo se pone lindo cuándo? Cuando tú estás plena, cuando tú estás feliz, cuando tú estás desarrollada, cuando lo que te decía al comienzo de la entrevista, cuando te paras en la grandeza que realmente eres, Claudia. Lo que pasa es que estamos tan bombardeados por todos lados, donde tienes que ser el mejor, lo que te hablaba antes, el más delgado, el mejor vestido, cosas que ya no, desde mi punto de vista, ya no tienen la trascendencia que en algún momento se le dio. Yo creo que de verdad, en este momento, el ser humano está pasando por un espacio muy delicado, porque no sabemos para dónde va la micro, primero, no sabemos lo que va a pasar. Pero en realidad nunca lo supimos. Lo que pasa es que ahora, independiente de... Ya, nunca lo supimos. O nunca lo sabremos. Pero ahora el mundo... Está mucho peor. Está mucho peor. Claro. Y eso tú lo puedes percibir. La gente está enrabiada. Tú, no sé, vas caminando y pasas a llevar a una persona que antes era disculpe y la persona ya, ok, está bien, y seguía. Ahora pasas a llevar a alguien y te tapó a garabato. ¿Qué te pasa? Cambiamos. Sí. Porque hay una rabia muy grande en el ser humano. Porque no hemos sido capaces, Claudia. Mira, hay una cosa alucinante que dice mi maestra siempre. Es nuestra responsabilidad ser feliz, Claudia. Entonces, cuando tú buscas la felicidad fuera de ti, obviamente que no la vas a encontrar y te la vas a perder, ¿verdad? En cambio, cuando tienes la capacidad de ir hacia adentro y ocuparte y reconocerte en la realidad de lo que eres, yo creo que ahí es donde comienza a florecer tu belleza realmente. Sí. Ahora, Francisco Yancaqueo, tú planteas, claro, un camino súper interior, ni siquiera solo interior, súper interior. ¿Qué vemos pospandemia y muy acrecentado en la pandemia? Que este aparato que tenemos acá es nuestro espejo. El celular es nuestro espejo. Ese espejo en que se miraba, no sé, Blancanieves, o la mala de la Blancanieves, es nuestro espejo. Y nos queremos ver y ver la vida de otros y sus pelos brillantes, sedosos, preciosos y ser todas... Entonces, no estamos en ese... No sé si vamos a volver a ese momento que tú dices de esa plenitud interior. Pero por supuesto, ese es el objetivo. Porque esto nos está comiendo. Pero es que ahí está el cuento, porque en la medida que tú vayas expandiendo tu conciencia, Claudia, la conciencia es como un filtro. Es cuando vas es como el Pepe Grillo, cuando vas a hacer algo, ¿no? Y te dicen, no, ya, yo lo quiero hacer tal cosa. Pero tu conciencia te dice que no está bien, o que no está bien de la forma que lo estás haciendo. Si estás en la inconsciencia, obviamente que no te vas a enterar. Y lo que tú dices, o sea, debe haber muchísima gente que no sabe para dónde va, que es el gran problema de este momento, además, porque como que no hay norte. A tu consulta, consulta, no solo peluquería, llegan, ¿qué? ¿Más mujeres? ¿Mujeres grandes? Llegan jóvenes, más mujeres. Hombres. Llegan hombres, menos hombres, yo te diría una proporción de 70-30 debe ser. ¿Y normalmente mujeres más grandes o mujeres o chicas más jóvenes? Eso es genial, porque tengo un universo de pacientes totalmente transversal en edad. Ya. Entonces, ponte tú, van niñitas de 12 años, alucinante las pendejas,
te morís las conversaciones, Talmita. Y tengo personas de 80 años también. Entonces, totalmente transversal en lo que hacen además. Porque va mucha arquitecta, mucha psicóloga, mucha doctora, mucha estudiante de arte, políticos bastante también. Mira, mi pelo yo me creo a la muerte, la verdad, porque encuentro que es un espacio en Santiago donde te da la oportunidad de entrar a ese lugar, independiente de salir de ese lugar con otro look, o a lo mejor con el mismo, pero recién hecho. Sí. Pero a mí lo que me pasa es cuando veo entrar a la persona y cuando veo que se va. Porque yo, ponte tú, muchas veces hago gritar a mis pacientes. ¿Cómo? Yo tengo un cojín donde de repente veo que hay mucho estrés en esa persona. ¿Te das cuenta por lo que habla? Por lo que habla, por la forma que se mueve. Hay un lenguaje corporal también, entonces cosa de verla como camina y saber para dónde va el cuento de esa persona, más o menos. Y ahí es donde aparece la mano, hacer esta magia doble de alguna manera. Y le pasas ¿no? el cojín para que grite. Y le paso el cojín. ¿Y qué le dices? Grita. Le digo grita, como que al comienzo no entiende, le digo lo más importante es que no grites de la garganta, sino que lo hagas de la guata, porque no vayan a quedar con una cuerda vocal colgando. Entonces al gritar, tú estás drenando, drenas. Generalmente el grito te lleva al llanto, porque generalmente la rabia, que sería el grito, se descarga. Y en la antesala, en el fondo, la rabia es pena disfrazada, no es más. Y yo creo que ese es el punto. Cuando tú llegas, yo percibo que estás en un estado agotada, estresada, no estás bien. Empiezo a hablar, tampoco te paso el cojín grita porque no entenderías nada, ¿no? Claro. Pero sí una conversación me va a llevar a eso. Y la persona toma el cojín, se lo pone en la boca. Si sigue con rabia, le pido que golpee el cojín. Y se van de otra manera, Claudia. De verdad es impresionante el cambio. Cuando tú pones el 100% de ti y el 100% de la atención con ese personaje que estás trabajando, el resultado es totalmente diferente. O sea, en el fondo, Francisco, lo que tú estás viendo es que no estamos pudiendo enganchar, empalmar con los momentos que estamos viviendo a nivel de sociedad, de planeta. Es decir, que esta sobrecarga de estrés, de angustia, de desconexión, la gente está llegando muy cargada. Porque hay una incertidumbre enorme en el mundo entero. Y eso obviamente hace que estés en el miedo. ¿De qué se alimenta el miedo sino de tu estrés? Entonces, claro, estás pegado en eso, porque por otro lado también están los medios, ponte tú, ¿verdad? Entonces uno lee o ve televisión o escucha las noticias. Y la verdad que no es muy esperanzador para mí este planeta en este momento. No, o sea, cero. Es justo lo contrario. Sí, pero hubo momentos donde la gente estaba más feliz en tu consulta que... Por supuesto. Que la década del 2000, fines de los 90. Yo te diría que como los 90 y el 2000 para adelante. Sí, pues eso era como, claro, pasado ya los primeros días, la primera etapa de la transición. Tal cual. El cambio de Tal cual. Por supuesto que hubo momentos, no sé si plenos, ¿no? Pero yo... Más contentos. Más contentos. Sin lugar a dudas. Gente más en ello y más enteros y con mayor seguridad. Lo que pasa es que en este momento tú tampoco tienes seguridad en nada, Claudia, porque los trabajos están de otra manera, el ritmo de la vida está de otra manera. Yo creo que de verdad, si no tenemos, o sea, si no volvemos a casa, como yo digo, el volver dentro de ti, estamos sonados, Claudia, porque es el único camino, porque tu internalidad, tu corazón no te miente, pero estamos todos en la cabeza. Entonces estamos todo el día dándole, tratando de cumplir además las expectativas tuyas, ni siquiera las mías. Entonces todo eso ha hecho que estemos como distorsionados, la palabra, como no veo como en este momento el ser humano entero, claro. Lo veo como fraccionado, Claudia. Sí. No, o cortado, cabeza y cuerpo, digamos, absolutamente disociado. Francisco Llancaqueo, toda esa energía que tú describes, ¿no? Y con emociones como difíciles, la rabia, pena, incertidumbre, todo ese pelo que cae queda en tu salón, queda en tu espacio. ¿Qué haces tú con toda esa energía? A ver, yo soy mapuche, ¿no? Sí. Francisco Llancaqueo.
Y eso me hace que de alguna manera la magia vaya en mi sangre, en mis venas, en mi piel, no sé. Entonces hay pelos que, a ver, hay cortes de pelo donde yo me tengo que lavar las manos, lavar mi cepillo, mi tijera, todo. ¿Tú sientes la energía? Yo lo siento. Como también hay pelos que toco que son una maravilla, es un placer tocarlo. Pero obviamente, te digo lo de mapuche por esta cosa primitiva, ¿no? Este contacto que tengo de una u otra manera diferente al no indígena, ¿no? Somos más viscerales de alguna manera. ¿Más intuitivo? Y absolutamente intuitivo. Ya. Entonces... ¿O eres medio brujo? No sé. Ya. Y si fuera brujo, sería un brujo blanquísimo. Ya, un mini brujo. un brujito. Un brujito. Ya. Entonces, como te digo, ese es el cuento, Claudia. Yo creo que yo tengo una fe tremenda. Yo creo que de verdad esto va a cambiar. O sea, yo me niego a pensar de que cada vez vamos a ir peor. Qué optimista que eres, Fran. Soy optimista, Ya. por suerte, amiga. Porque, en definitiva, es que si esto no cambia, nos vamos a cualquier lado, amiga. Si eso es lo heavy. En el momento que podamos hacer conciencia de verdad de lo que estamos viviendo, de verdad de lo que somos y para qué estamos en este lugar. Porque tú tienes una misión y un propósito en esta vida, ¿verdad? Comunicar, investigar. Yo también tengo mi propósito en esta vida, como mucha gente. Y esa mucha gente, yo tengo la esperanza que va a producirse una unidad. Porque en definitiva, el día que nosotros, mira Fontaine, hagamos conciencia de que somos fracción de una unidad. Tú eres una fracción, yo soy una fracción, todos son una fracción, pero de una misma unidad. Porque todos somos uno en definitiva, Claudia. O sea, claro, no, Francisco, yo estoy de acuerdo. Lo que te digo es que me encanta que seas tan optimista, pero da la impresión de que hoy día... Y no quiero ser ingenuo, ¿eh? No, es que quizás tu discurso puede sonar ingenuo, porque las personas se están viendo como una unidad, no como un pedacito de un todo, sino que como un todo. Porque también hay una cierta soberbia que estos tiempos nos han ido vistiendo, quizás. Pero nosotros tenemos la oportunidad de elegir. Yo tengo la oportunidad de elegir. Ponte tú, en estos momentos yo siento que mis relaciones sociales cada vez fueron cayendo. Cada vez tienes menos. Cada vez tengo menos amigos o cada vez necesito de menos gente, pero porque tengo la capacidad en este momento de autoabastecerme. Entonces yo no necesito tener... De repente yo me acuerdo porque tuve fiestas que hacíamos con el Toño. No, la fiesta Estoy hablando de fiestas de 70, 80 personas. Pero sí. Bueno, hasta esta niña Correa que escribió un libro donde dice, no sé si ir a cortarme el pelo donde Francisco Yancaqueo o Francisco Mercader. Voy a elegir a Francisco Yancaqueo para ver si me invita a sus fiestas. Muy divertida ese libro. Y claro, yo creo que ya no necesito este afuera que me autoabastezca. Porque claro, en mi caso y con el caso de muchas personas, hemos logrado tener la capacidad como de autoabastecernos, como de autoalimentarnos, pero alimentar nuestro espíritu, amiga. Porque eso es lo que le falta al ser humano. El día que nosotros seamos capaces de conectarnos con nuestro espíritu, vamos a estar conectados con la realidad de quienes somos. Y cuando tú eres capaz de amarte en la realidad de quién eres, todo cambia, Claudia. Con esa frase vamos a quedar, con la realidad de quién eres. Vale. Francisco Yancaqueo, un gustazo. Gracias por esta conversación que ha sido un viaje. Oye, me encantaría poder dar la dirección de mi Instagram. Sí. @FranYancaqueo_. Ya, para quienes te quieran seguir. École. Estas son Conversaciones sin Pauta y gracias por escucharnos. Bye bye, gracias. Esto fue Conversaciones sin Pauta. Diálogos urgentes sobre el país que tenemos y el que queremos tener. Con Claudia Álamo.